A partir de este momento y hasta las 13:30, es con vos. Es con vos. Es con vos. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. Es con vos. Con María Fernanda Gómez Lorenzo y Jaime Droblas. Es con vos. 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 12 del mediodía, 1 minuto. Fernanda, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás vos también? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Rosana. Buen día, Fer. ¿Cómo están? Excelente, la verdad, impresionante. Hoy hacemos un programa pre-9 de julio. Tenemos mucha información que tiene que ver con esta fecha tan significativa para todos nosotros los argentinos, ¿no? Exacto. Anticipamos un día escolar, anticipamos como si fuera, en lugar de tomar el chocolate, hablamos un poco de nuestra patria y nuestra independencia. Igualmente el chocolate no vendría mal con este fresquito, ¿eh? Sí. Y además, para nuestros oyentes, vamos a actuar un poquito, puede ser. Dale, me encantó. Les vamos a leer una poesía que tiene que ver con el día. Como hacíamos en el colegio, además, que cada uno leía una parte de la poesía o de un cuento. Eso mismo vamos a hacer. Eso mismo hacen los Así que te vamos a llevar a cuando estabas en 3º o 4º grado. La jura de la bandera no es en 4º, ¿no? En 4º grado, Okay. claro, el 20 de junio. Pero sí. además vamos a refrescar qué pasó el 9 de julio. Porque de alguna manera... día? No, es que además porque de alguna manera ese 9 de julio de 1816... yo creo que recrea de alguna manera lo que pasa hoy. Tal cual. Estas peleas. Para que vean que las grietas no es nada nuevo. Claro, no es ningún invento de exactamente. esa época, Estas discusiones en el Congreso, esta decisión de haber trasladado el Congreso a Tucumán para sacar el foco de lo que era en ese momento Buenos Aires. Las distintas posturas, qué pasaba con España, qué pasaba con Fernando VII. Y que aparte nuestros próceres eran hombres y mujeres con sangre en las venas como cualquiera de nosotros. Totalmente. No eran el mármol. Absolutamente. Y además teníamos a San Martín que cruzaba en ese momento y hacía todas las batallas posibles tratando de que los argentinos se pusieran de acuerdo para que pudieran integrar y finalmente decidir ser un Estado independiente. Exacto. Hoy tenemos también a alguien que sabe mucho de esto, en ambos sentidos, porque nos va a enseñar como si nosotros fuéramos nuevamente niños, les va a enseñar a los niños, nos va a recrear un poco la historia y nos va a hacer entender un poco por qué somos como somos. Pero también vamos a tener a una persona que sabe bastante, pero desde lo astrológico. La Argentina tiene también un nacimiento, ese 9 de julio de 1816, y también tiene un nacimiento astrológico. Entender la carta natal de la Argentina va a ser un poco entender su historia. Exacto. Así que también otra vez vamos a tener el honor de tener a Pepita Passman. Es decir, entendiendo la historia es como mejor podemos afrontar nuestro presente y el futuro. Desde ya. Igual, más allá de todo, nosotros los argentinos somos un poquito difíciles de entender, pero ¿Te parece? Pepita nos va a ayudar, nos va a hacer el camino cada vez más fácil. ¿Sí? Seguramente, seguramente. Vamos acompañados entonces de la mejor música aquí en Federal 99.5. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. ...12 del mediodía, 13 minutos. Hoy es jueves, hoy es día de estreno, Fer. Exactamente. Y si bien hay varios estrenos, vamos a destacar dos que considero los más importantes de la fecha y los que pueden llevar más cantidad de espectadores también. Uno de ellos es argentino. Vamos a empezar por, ya que estamos hablando de la patria, empecemos por el estreno argentino. Y apostemos a lo nacional, me parece bien. Exacto. Por suerte, últimamente la gente volvió al cine argentino gracias a que muchos directores se dieron cuenta de que las películas muy estáticas, muy largas y aburridas no cumplen con el requerimiento para que el público se acerque, y alejaron en su momento a mucha gente de las pantallas, que preferían después verla en televisión
es decir, no pagar una entrada para verlas. Pero mucha gente, por suerte, está haciendo... Es decir, acá se había dejado de hacer comedia. Y la comedia es un género muy importante para que la gente se acerque. La gente tiene problemas y se aflige por muchas cosas cotidianas. Además habla de la comedia nacional y local, porque los gags o los modismos argentinos no tienen por ahí que ver. ¿Te acordás cómo era, por ejemplo, a Mr. Bean? Era que a mí no me producía nada de risa. Porque es otro tipo de humor. No, a mí tampoco. El humor inglés es otro tipo de humor. Exactamente, y me parece que tiene que ver con la idiosincrasia argentina. Es como si ves un stand-up norteamericano, no te vas a reír. Porque está describiendo cosas que vos ves que ellos se ríen porque las entienden, porque son localistas. Absolutamente, porque además es muy localista el tema. Muy tiene localista, que ver realmente con el idioma propio. Entonces acá tenemos, ya es multinacional, el tema de Sin Filtro, que empezó siendo una película muy exitosa chilena, quizás la película más exitosa de Chile en los últimos tiempos, que resultó ser bastante buena, muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. A mí me gustó. No solo en la temática, sino en la realización, porque estamos hablando de algo que es muy sanador, como es expresar lo que uno siente sin filtro. Es decir, una mujer que se viene aguantando, se viene bancando, que desde el marido hasta en el trabajo, hasta en la calle, claro, el la taxista, sumisión, el no hablar, aguantar. No poder decir lo que sentís, que aparte que te vengan descalificando, pero concienzudamente te va enfermando por dentro, claro. Si no podés sacarlo. Entonces un día decide sacar todo lo que lleva adentro, estalla. Y como todo, cuando uno estalla por algo no sale en la mejor forma tampoco. Y además sale por cualquier cosa y por cualquier lado. Claro, como yo digo, si en un matrimonio además, no se dicen las cosas... algo que estaba durante tantos años guardado. Claro. O sea, como un volcán. Exacto. Viste que ahora, entre paréntesis, erupcionó. Ayer escuchaba, creo que en Costa Rica erupcionó un volcán y estaban viendo que esto está trayendo toda una cuestión de erupcionar en distintas partes de la Tierra. Ahora, en esto de que esta mujer erupciona, sería algo así como el día de furia de este hombre, ¿cómo se llamaba? De Michael Douglas. De Michael Douglas. Pero una película femenina. emblemática, una versión emblemática porque si bien uno sabe que hay límites que establece la ley, cuando a veces alguien no tiene filtro estalla y no se fija ni siquiera lo que está bien, lo que está mal, los límites ni nada. Esto es lo que pasa entonces en Sin Filtro, que la versión chilena para mi gusto sigue siendo la mejor. Después vino que se estrenó hace poquito, hace un par de semanas y hemos hablado de ella, Sin Filtros, la versión española, con Santiago Segura. ¿Qué significa esto de estrenar una misma película en distintas versiones? Nacionales, ya pasó con Perfectos Desconocidos también. Y ahora está en teatro, empieza en teatro con Francella, dirigida por Francella. Claro. Entonces, para mí eso es sobrecargar demasiado. Absolutamente. Porque en un momento decís, bueno, ya está, ya sé cómo empieza, cómo sigue, cómo termina. Claro, pierde la sorpresa. Claro. Si viste Perfectos Desconocidos, la película española. La italiana. Sí, la italiana es la original. La italiana, bueno, pero en estos tiempos la española. Alex de la Iglesia. Claro, que la vas a encontrar en una plataforma muy conocida. ¿Te van a dar ganas de ir a verla al teatro? Y el teatro tiene otro lenguaje. A mí me gusta. Ahí podría ser. Pero es como que ya pero sabes pero tres versiones cosas. cinematográficas. Lo que pasa es que es la versión argentina. Lo que pasa es que igualmente, si bien son películas, son muy teatrales. Igual, claro. Porque no deja de ser en un mismo escenario, muy dialogada. Es decir, no es un cine de imagen, no es un cine... Es más que nada teatral. Pero bueno, en este caso, la versión de Santiago Segura con Maribel Verdú no nos gustó demasiado. Esta nos gusta un poco más que la española. Lo que nos pone contento porque es una versión argentina dirigida por Martino Saidelis y Natalia Oreiro, que yo vengo defendiendo contra muchos intelectuales como una muy buena actriz. Somos muchos los que defendemos a Natalia Oreiro. Ya su personificación de Gilda fue algo impresionante. Realmente. Para mí fue algo, realmente era verla a Gilda con su canto, con su movimiento. En Mi Primera Boda está muy bien, en Infancia Clandestina, es decir, en Francia de Caetano, que en es un papel muy triste. En la película sobre la música de una película,
Música en Espera, Música con Diego en Espera, Peretti. también está Es una muy linda bien. comedia que lamentablemente Sí, muy no linda, tuvo el éxito que muy merecía. linda, muy Es ahí linda. una buena comedia. Muy linda Y comedia. ella está fantástica. Está fantástica. Bueno, ¿cómo es importante cuando tenés un producto no solo hacerlo, sino también saber venderlo, ¿no? A Porque veces en no este se estrena caso, a veces, bien. exactamente, a lo mejor no sabe transmitirlo. No se vende y la transmitió gente no va a verla. Pero ahí está, Música en Espera, si la encuentran en internet, mírenla, que van a pasar una hora y media fantástica. Perfecto, vamos a tomar tu recomendación. En este caso, bueno, Re Loca, por suerte no le pusieron Sin Filtro, como la española, y Re Loca, zafa. Vamos a decir que zafa, vamos a decirlo de esa forma. La película, como dije, es muy superior a la española, inferior a la chilena. Inferior a la chilena. Lo que sí yo digo, la tercera versión un poco satura. Claro. Porque uno sabe a lo que viene. Pero lo que gana esta película es el tinte más local, que Claro. obviamente no tiene ni la chilena ni la española, porque por más que en Chile, España y Argentina se habla el mismo idioma, hay localismos, lunfardismos, modismos, Claro. que cambian muchísimo en cada Ajá. país. Entonces, en este caso, lo que enriquece la versión nuestra, más allá de un Es buen eso. elenco, un buen elenco que está Guarana, Pilar Gamboa, que es una muy buena actriz, no es muy conocida. Guarana, qué placer. Qué bien. Fernán Mirás, es decir, hay un buen Sí. elenco, Diego Torres, un buen elenco que secunda Diego Torres también. a Diego Torres. Mirá Sí, lo que vos, pasa qué es que el lindo. personaje de Natalia Oreiro es... Y Fernán Mirás, qué Fernán buen Mirás es un comediante que actor. me encanta. Sí. Pero para todo, ser pero para ser el todo. antihéroe, Sí, es espectacular. como en Días de Vinilo, por ejemplo. En Días de Vinilo está extraordinario. Es una de las mejores actuaciones de Fernán Mirás. Coincidimos, Muy ¿no? buen En Días de actor, sí. Vinilo. En la temática ella tiene conflicto con su matrimonio, aparece... Claro, porque es descalificada, es maltratada. Ajá. Maltratada en el sentido, porque sabemos que el maltrato no es solamente pegar una trompada. Obvio. Está el maltrato psicológico, el maltrato verbal, la descalificación, vos no servís para nada. Te diría que es ponerle humor a la misma temática que hoy está bastante presente, que tiene que ver con el tema del feminismo, la ni una menos, temáticas femeninas Claro, sí. que aparecen de otra manera a lo mejor desde el lado que del si bien humor, nos ¿no? puede pasar a cualquiera más allá del género, indudablemente es un problema que la Una mujer mirada. siempre fue más descalificada. Claro. Es decir, a mí como hombre, yo no manejo, por ejemplo, yo no sé manejar, pero si manejara, no me van a decir andar a lavar los platos. Seguro. A la mujer sí. Sí, Y hay- ya, Y no te creas, todavía tengo una amiga que maneja y todavía la mandan a lavar platos, y lo peor es que maneja muy bien y lava muy mal los platos. sí, tal Es cual. decir, y maneja muy bien, mejor que muchos hombres. Pero el tema está en que, bueno, el localismo es lo que le da como un bonus track para que uno tenga ganas de ir a verla. La comedia está muy bien, es entretenida, no tiene un exceso de duración, y el elenco está muy bien dirigido, es decir... Vamos a ir entonces. Hay que apoyar el cine argentino. Sí, claro. Y no olvidemos algo, que esto siempre lo remarco, sobre todo cuando por ahí doy más o menos la cifra del fin de semana y demás, que se computa de jueves a domingo. Ajá. Cuando vos ves en el diario las 10 más vistas, no se, es decir, se computa siempre, la semana cinematográfica es de jueves a domingo. Entonces, en esos 4 días se juega la permanencia o no de una película en pantalla. Así que si tenés ganas de ver la película, si es argentina, hay que ir en esos primeros 4 días después del estreno, porque si no se va, le pueden quitar salas. Y al quitar salas, va menos gente todavía, y al ir menos gente, a la semana ya no está más en cartel. Vos sabés que a mí me parece un ejercicio fantástico ir cambiando, yo hasta a veces me desafío a esto y cambio mis hábitos. Entonces, antes era impensado que podamos ir al cine a la noche un día de semana, porque por ahí tenemos el hábito de la jornada del colegio, el Claro. horario de los chicos, Sí, sí. el propio horario que fuimos construyendo durante años en la primaria y en la secundaria. Y vos sabés que una de las cosas que yo me estoy acostumbrando a hacer ahora es, a lo mejor si tuve un día difícil, si tuve yo soy una amante del cine, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, a lo mejor si vengo de una reunión muy estresante, me saco una entrada al cine. Y, es más, lo tengo como costumbre, muchas veces me voy sola al cine. ¿Y qué hacía Mia Farrow en La Ah, no Rosa sabía. Púrpura, en La Rosa Púrpura del Ajá. Cairo de Woody Allen? Que tenía una vida muy desgraciada, un marido también que la maltrataba diariamente, y se refugiaba entonces viendo la película en el Ah, cine. es verdad, Era es su verdad. refugio. Por eso después se mezcla como que ella va hacia la película, porque ahí estaba viviendo como el mundo ideal del cual salía de todas Es las cierto. agresiones de la vida cotidiana. Es cierto, vos sabés que yo creo Iba que... sola también. Es que realmente es un entrenamiento como hacer running.
La verdad que ir al cine, a lo mejor en un horario 6 de la tarde, Claro, cuando vos terminás la jornada y continuarle y llegar a casa... Te predispone mejor para lo que sigue. Viste que a veces dicen, antes de llegar a tu casa, cuando venís muy cargado, date una vuelta manzana, para no cargar en tu casa todo lo que vos traes de la jornada diaria. El hecho de ir al cine ayuda. Tal cual. Bueno, ahora por ahí podemos escuchar algo de música y después, más tarde, porque ahora tenemos una entrevista muy importante, después, más tarde, con tiempo, hablamos del otro estreno que consideramos importante para hablar hoy. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Gracias. Estás escuchando Es con vos. Porque estoy con vos. 12 del mediodía, 30 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados y medio, y la humedad 70%. La temperatura afuera está fresco, pero adentro está bastante cálido. Acaba de llegar Viviana Camargo y está como... enojadísima con las protestas. Efervescente. Protesta contra las protestas. Claro, exactamente. Tal cual. Pero bueno, nosotros estábamos hablando, Vivi, de anticipar un poco el Día de la Independencia, lo que representa, cómo es nuestro país, qué es nuestra patria. Esa fue una linda protesta, ¿no? Conseguir la independencia del país. Bueno, ¿qué te parece? Muy buena y hablábamos protesta. de las distintas posturas, de cómo nuestro país se está forjando a partir de distintas posiciones. Entonces se nos ocurrió convocar también a una de las maestras que tiene nuestro país, que sabe bastante de lo que implica la Argentina, por lo menos desde el aspecto astrológico. Pepita Pazman, buenos días. Buenos días, Fernanda. Siempre tan elogiosa vos. Sí, pero es que sé de lo que hablo, por eso tengo la suerte de haber sido tu alumna. Pepita, contanos un poco cómo es esta carta natal de la Argentina como país. Contanos un poco sus características. Dale, lo primero que les quiero decir a la gente que por ahí no tiene ni idea, que así como cuando nace un bebé, el momento del cielo determina su carta y le habla mucho de los talentos y desafíos que va a tener en la vida, cuando nace un país pasa lo mismo. Y la carta natal de la Argentina, ¿cómo sale? Bueno, sale el 9 de julio de 1816 en Tucumán. O sea, ahí están las actas donde en el momento que se establece la República, ahí sobre ese momento se levanta la Carta de la Argentina. Así se hacen las cartas de los países, ¿no? Cuando realmente empieza como país, ¿no? Ahí se juntaron todos los caudillos, se llegó a un acuerdo. Entonces ahí nació nuestro país. Y es una carta que tenemos hoy Cáncer. Para los que no saben de astrología, Cáncer es el signo maternal del universo. Somos un país muy subjetivo, muy... que recibe con mucha calidez a la gente, muy amable, muy de cuidado, y tenemos la luna en Capricornio, que hay que hacerse cargo, tiene que ver con el padre, Cáncer es la madre, la luna el padre es Capricornio, y siempre lo tenemos al revés, tenemos el sol en Cáncer y la luna en Capricornio. Entonces tenemos una parte en la Argentina muy subjetiva, muy nuestra, muy que nos cerramos, muy que nos aislamos, muy que nos metemos para adentro, ¿viste? ¿Se acuerdan todas las temas de los cigarrillos cuando eran chicos, cuando eran unos años, el dulce de leche, cómo se extrañaba la Argentina? Pero tenemos otra parte, que es el ascendente Libra, que todo carta natal, personal o de país tiene su ascendente, que sería como un sendero que tiene que recorrer. Como un aprendizaje, ¿no? Como un aprendizaje perfecto, que para un país es mucho más largo que para una persona, que está en Libra. Y Libra habla de los otros, habla de aprender a compartir, de aprender a cooperar, de aprender a abrirme al otro. Entonces, como ves ya en la esencia de la Argentina, hay un tironeo muy fuerte. Una parte me aísla y otra parte me entiende a abrir. Por eso es que pasamos por esta cosa de que primero viene gente que nos encierra y gente que inmediatamente nos abre, porque hay un tironeo muy fuerte que energéticamente me lleva a eso, porque estamos aprendiendo. En una vida es más fácil llegar a entender y a conectarse con el ascendente. En un país lleva un poco más de tiempo. Así que tenemos, si yo miro la carta de Argentina de entrada, me encuentro con un Júpiter además en casa 1. Júpiter es el gran benéfico, es Zeus, el dios del Olimpo, el de los cielos. Da una fuerza y una vitalidad increíble. Es el granero del mundo, la Argentina. Vengan todos, nos abrimos. Primero nos encontramos acá con que nos metemos. Hay que hacerse solo, en una Capricornio. Hay que trabajar.
hay que bancarse un montón de cosas. Los argentinos somos súper bancadores, a pesar de las protestas, somos muy bancadores. Entonces, la verdad que eso es la carta, esa es la contradicción que tenemos que superar, aprender que somos eso, ¿no? Te hago una pregunta, Sí, Pepita. ¿Qué pensás vos, viendo el perfil y viendo la carta natal de la Argentina, que sería una de las soluciones para trabajar, o qué tenemos que superar o evolucionar como país? Vos hablaste de la ascendente Libra, y también tiene que ver con un concepto de justicia, ¿no? Con un concepto de equidad. Entonces, ¿cómo hacemos como argentinos con este crisol de razas que tenemos, con tanta apertura respecto a todo lo que es fuera de lo nacional? ¿Cómo hacemos para evolucionar? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde crees vos que tendríamos que poner énfasis de acuerdo a lo que nosotros tenemos como país? Bueno, nosotros tenemos Urano en los recursos, los valores personales y recursos de la Argentina está Urano, que es el dios de la creatividad, que es el planeta que nos dice que hay cambios. Por eso, tradicionalmente, Argentina primero, agrícola ganadera, vivía del cielo, y después ahora siempre hay algo que nos cambia. O sea que el consejo que te da esa carta es, sea creativo, ¿viste? Sea creativo y no tenga miedo. Siempre el argentino tiene una creatividad para la supervivencia impresionante, que es porque esa es nuestra esencia. Y otra cosa que tiene interesante la Argentina es que tiene Neptuno entre casa 2 y casa 3, casi casa 3, y está como preanunciando que vamos a poder vivir de la energía. O sea, hay mucha energía en el país. Yo creo que, viste, tenemos el agua, tenemos un montón de cosas que todavía va a ser, en 100 años va a ser una base realmente, o antes, no sé, ¿no? Ya exportamos imágenes, ya estamos exportando cosas muy importantes, ¿no? Que tiene que ver también con la comunicación, porque... Tiene que ver también con la comunicación, sí. Exacto, o sea que en realidad deberíamos dejar un poco la parte de Cáncer que se queda en el pasado y vivir un poco más el presente, no quedarse pegoteado a ese pasado en la parte sufriente y tratar de avanzar por un sendero, por aquellos recursos que tenemos como país. ¿No es cierto? Sí, más bien, que por eso te digo, por ejemplo, ¿qué hace la Argentina? La Casa 9 es la casa esa de las exportaciones, la casa de lo extranjero. Tiene a Venus y tiene a Mercurio. ¿Qué exportamos nosotros? Talentos. Venus es la belleza, es el arte, Mercurio es la inteligencia. O sea, la Argentina tiene mucho que dar también en ese nivel, además del suelo nuestro, que es riquísimo, ¿no? No, pero vos fíjate, tomando como ejemplo solamente lo que estamos viviendo con el Mundial. Fíjate que la Argentina es un semillero. Tiene Messi, tiene Maradonas, tiene importantísimos jugadores, y lamentablemente tenemos que lograr que se queden en la Argentina, que no salgan, que no se vayan, porque son justamente nuestros mejores recursos. Sí. Sí, no, es verdad. Y también abrir el tamaño. Hay un tema en la Argentina que es el tema de los jóvenes. Abrirle camino a los jóvenes. Ajá. La Argentina tiene Saturno en casa 5, los 5 es la casa de los jóvenes, pues sabes que es la casa de los hijos, ahí se lee un poco de otra manera. Y no ponerle límites a los jóvenes. Yo miraba los partidos, mirá cuando estábamos con los franceses. Son todos chiquitos, tienen 19 años, nosotros tenemos mucha gente que se queda. Mirá la televisión, los que están en los noticieros, cuánto tiempo estuvieron, me acuerdo de Mónica Gendenberg, que era una genia, pero hasta muchos años Mirta Legrand. Es como 50 almuerzos, Mirta Legrand. ¿Eh? Cumple 50 almuerzos, Mirta Legrand. Por eso. 50 años. 50 años de almuerzo. Fíjate vos cuánta gente grande, y tenemos que hacerle espacio a los jóvenes. La gente tiene que estructurar jóvenes. Y confiar en los jóvenes. Confiar en los jóvenes, sí. Ese Saturno en casa 5 es tremendo, porque el joven se siente mal y por eso se va. Pero tenemos que lograr una estructura que les permita quedarse, ¿no? Fíjate vos que es el regente Saturno de nuestra luna Capricornio. O sea, hacer un semillero de jóvenes fuertes, responsables, que los hay, porque la Argentina tiene una juventud muy linda también, ¿no? Entonces, con gente sana, con gente responsable, con gente que puede... Y eso, pero permitir que se queden, para eso tenemos que darles posibilidades, o sea, poderles dar posibilidades, ¿no? Qué loco, porque vos hablás de este Cáncer de la carta natal de la Argentina, y yo pienso, claro,
hacerle a estos jóvenes un espacio y hacerles nido, hacer que se queden. ¿Qué características vos ves o qué diferencias podés notar o nos podés explicar entre lo que es una carta natal de un país y lo que es la carta natal de una persona? ¿En qué difiere? Porque vos dijiste en algún momento es más difícil, es más complejo porque se ven otras cosas. ¿Hay alguna diferencia realmente o...? Primero el tiempo. Una persona tiene como muchísimo 100 años, pero un país tiene muchísimo más. O sea, si vos ves cartas de países que ya nosotros somos un país nuevo, que tienen más años que los nuestros, que empezamos en 1816, pensá, no es nada para un país. Sí, nosotros, Pepita, tenemos nada más que 200 años. A nivel histórico somos sumamente jóvenes, no nos podemos comparar con otros países como lo es España, como lo es Inglaterra, como lo es Francia, por ejemplo. Claro. Tenemos que transitar muchas cosas, seguir aprendiendo, tomar de todo ese aprendizaje para seguir creciendo. Más bien, ese es el tema, porque ascendente Libra es un ascendente que es a abrirse, por eso no es que tenemos que irnos, sino que tenemos que permitir abrirnos a otros puertos, que venga gente de afuera, todo esto que es como cíclico para nosotros, porque tenemos esa tirantez que explicaba al principio, pero eso en una persona lo va terminando comprendiendo y en, 50 años lo logra entender. En un país es mucho más lento, porque además hay mucha gente de distintas culturas como hay acá y con distintas necesidades y con distintos pensamientos, entonces hay que coordinar y congeniar todo. Sí, con distintas culturas y además tener que tratar de que cada uno acepte la diferencia del otro, que es lo digamos, el gran aprendizaje de Libra, es aceptar al otro, integrarlo, pero además tomarlo como diferente y no tratar de imponerle mi modalidad o mi forma de ser al otro respecto a mi propia historia, ¿no? Claro, tal cual. Lo más difícil de todo. Los valores personales, la casa 2 lo tenemos a Urano, que es justamente el loco, el diferente, el que viene a integrar todo eso, o sea que la Argentina ha recibido y ha integrado montones de culturas. Pero bueno, los que vivimos acá sabemos que somos eso, que somos así de inestables también, pero al mismo tiempo de creativos, de supervivientes, de ingeniosos. O sea, de empáticos, ¿no? De empáticos, de solidarios. Sí, por eso. O sea, tenemos coraje y somos, la gente lo siente, yo tengo muchas amigas extranjeras, sobre todo alemanas, y como acá llegan y se sienten muy cálidos. Vos ves mucha gente que viene con servicio diplomático de otros países y termina quedándose en la Argentina porque se sienten muy cómodos acá, somos de recibirlos con mucho amor. Mira, yo pensaba en un referente, vamos a hablar dentro de un ratito nada más, con una profesora de historia que nos va a anticipar un poco este momento, que es el Día de la Independencia, ese 9 de julio, y pensaba cómo San Martín era bien un emergente y era bien un prócer de la Argentina, que también era pisciano. Entonces, de alguna manera, era una representación de lo que pasaba en el país. Y fíjate que cuando fue el momento de negociar, en definitiva, primó para él dar la liberación a los otros países en lugar de conquistarlos. Ya eso te marca una diferencia. Sí, la generosidad con que él actuó, ¿no? Sí, no, impresionante. Pero bueno, por eso Argentina tiene tantas cosas maravillosas. O sea, a uno le pasa, sale un poquito afuera y ya vuelve y dice, qué lindo país, qué maravilla la gente que tengo, ¿no? Sí, totalmente. Y extrañás tu lugar, extrañamos nuestras costumbres, todavía seguimos siendo un país, aún con todas las diferencias que tenemos, de poder vivir en libertad. Y eso me parece que es importante. Bueno, es otro de los recursos. También es la libertad. Así que apareció otro recurso de Argentina. La creatividad, la libertad, el asumir, el aceptar lo diferente. O sea, tenemos eso como base, ¿no? Lo que pasa es que hay que cultivarlo. Lo tenemos que recordar. Bueno, muchas gracias por llamarme. Muchísimas gracias. Pepita, antes de que te vayas, porque la verdad es que te tengo acá en línea y tengo que hacerte esta pregunta. A ver. En las cartas, o en la carta astrológica más precisamente, ¿se ve para nosotros, para nuestro país, para nuestra selección de fútbol, alguna copa de acá a unos 10 años más o menos? Respóndeme esa pregunta. Esa no la sé responderte. No, voy a tener que seguir esperando, transitar para saber la respuesta. La verdad que lo único que te puedo contar es que ahora cuando me fijé y le hice la Revolución Solar de Argentina, que cumple años ahora el 9. Sí. Y la Revolución Solar, para los que no saben, es
que esperamos de este año. Y tiene ascendente Cáncer este año. Es un año de pensar en ella, tiene un año que es un año cardinal, es fuerte, es un año de cambio muy fuerte, de cerrar una etapa y empezar otra, de hacer raíces, a pisar fuerte. O sea, podría ser un lindo año. Y va a Casa 10, que es la casa de los logros y la casa del lugar en el mundo. Así que bueno, yo le quiero decir feliz cumpleaños a la patria, porque siempre tengo esperanza de que ese gran país que somos esté cada vez mejor. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Muchísimas Pepita. gracias. Un beso gigante. Enorme. Chao, chao. Es con vos. Para escuchar a los que saben. Nos quedó un estreno. Exacto, de los dos que hemos elegido. Y este tiene que ver con Marvel, tiene que ver con los superhéroes. Y es el hombre hormiga, Ant-Man. Me gustó la 1, ¿eh? La 1 es muy buena. A mí es me de gustó. las mejores que se A hicieron ver, con voy el a tema. reconocerte que me causó mucha gracia el nombre. No, y aparte de la gracia del nombre, tenés uno de los mejores comediantes de los últimos 20, 25 años, que es Paul Rudd. Claro. Ajá. No es tan Exactamente. conocido como Ben Stiller. No es tan No. conocido, no. Pero, y no Como es el Adam nombre. Sandler también, claro, pero sin embargo, bueno, se lo ve en muchas películas, es un gran comediante. Y la verdad que a mí me gustan los superhéroes que tienen humor. Por eso me gusta el es muy Iron Man de gracioso. Robert Downey Jr. Sí. O me gusta el Deadpool, que ahora se estrenó también hace un tiempo la segunda parte y es un éxito, pasó el 1.000.000 de espectadores. Y me gusta el hombre hormiga, me gusta Ant-Man. Los superhéroes que no tienen humor me aburren. Por más buenos por más que salven a la gente, me ¿Surgió de un aburren. cómics también? Sí, o? sí, todo de cómic. Todo de cómic. Y bueno, Paul Rudd es como que le dio Que ese además, toque. Paul Rudd a todo esto, Sí. a ver, en detalle, no aparenta la edad que tiene. Claro, Tiene sí. casi 50 Sí, años este actor. iba a decir Se nuestra, vos sos más joven, de mi generación. Se mantiene tan bien. Sí. Aparte lo venimos viendo en muchas películas. En muchas películas, pero no por nombre, vos lo ves y sabés quién es. Claro, exactamente. Claro, hay mucha Sí. gente. O sea, ¿no? Que uno es lo que hablábamos lo en otra reconoce. oportunidad de esas caras que uno reconoce, pero el nombre no te dice nada. Pero bueno, Paul Rudd, gran comediante y también muy buenos actores secundarios. Está Michael Douglas, que está en la primera también. Está Michelle Pfeiffer. Está Lauren Ella siempre Fishburne. está gran trabajando actor. en alguna Sí. de ese tipo de películas. Claro, ¿sí? hizo de Gatúbela en Batman. Claro, sí. exacto. Una hermosa mujer y muy buena actriz. Una de las más bellas actrices. Sí, totalmente. Pero Y lejos. muy buena también. Muy Recomiendo buena si- comediante. actriz. Recomiendo Sí. si la quieren ver como comediante casada con la mafia, que es una película que tiene muchos años, pero que no perdió la frescura. Es una de las grandes comedias Y del fin además del siglo pasado. sigue tan bella. Sí, totalmente. Totalmente, muy bella. Muy, muy bonita. Bueno, acá lo divertido lo más divertido de esta película es hacer algo parecido a Los Increíbles, muestra a nuestro superhéroe Sí. en la faceta de superhéroe y también de padre de familia. Ah, ok. Esto lo vamos qué adelantando. bien. Entonces, Como ahí- hacía, por ejemplo, Schwarzenegger cuando hizo Secretos Mentiras. Secretos Verdaderos. Secretos con Jamie Lee Verdaderos, muy Curtis. buena película. Gran comedia también, gran comedia de La acción. comedia, Porque que no también se hacía suele ¿Te das ver cuenta mucho cómo el eso. cine de acción o el cine de superhéroes cuando tiene mucho humor, cuando juega la comedia, cómo gana? Sí, claro. Es increíble. Porque, ¿sabes qué? Porque lo baja del rol de semidios. Sí, Claro. claro, lo Y ponen en un papel más claro, real. y ¿no? lo Más ponen en un cotidiano. papel más No se cotidiano. suele ver mucho eso igual, ¿eh? Sí. No No mucho, tanto. pero cuando se hace bien y es el camino que deberían seguir, porque desde que el humor está con el tema de los superhéroes, va más gente al cine a verlas. Porque no va solamente el fanático del cómic o el fanático de este tipo de cine, sino que uno que por ahí le gusta más la comedia o otro tipo de películas, se suma también fervorosamente a estas películas. Y Aparte, acá, disculpame, Sí. Fer, en este tipo de películas también muchas veces uno lleva a sus hijos. sí, Entonces, si tienen un poco de comedia, hace que sea la película más llevadera. totalmente, ¿no? generalmente tiene una duración de más de 2 horas. Bueno, Claro. eso es integrar la grieta, porque Claro. no te quedas en un rol de niño que solo son películas sin ningún mensaje, sino que además también la podemos disfrutar los adultos. adultos. No, o seguro. por ejemplo, son películas, en el caso de la acción, que no solamente disfruta un integrante de la pareja Claro. que por ahí le gusta el cine de acción, Claro. sino que el otro integrante que por ahí le gusta la comedia también
también puede disfrutar. Es usar la inteligencia prácticamente. Y ahora en viene el el medio una historia romántica, bueno, más Y todavía, termina Y en la ¿no? este historia caso, romana. ¿qué poder tiene este Señor héroe? hombre hormiga. El hombre hormiga tiene, tiene varios poderes, sobre todo el de poder inmiscuirse, claro, se hace chiquitito. Se hace, Ah, se hace el Como el tamaño de una Chapulín hormiga. Colorado, como el Ok. Chapulín Colorado cuando tomaba la Sí, pastilla de chiquitolina. Es más, O el de mamá encogía a los niños. Claro, si exactamente. tenés la oportunidad, mirá la 1, te va a gustar. Es muy Ah, buena. ok, no las vi. No las Muy vi. linda, buena la muy muy linda. divertida. ¿La muy 1 también buena. es con él? Sí, por supuesto. Es muy con linda él y con película. y con Michael Douglas. Es tipo Harry Potter, compró Claro, el personaje y sigue Y no te eternamente. aburre. No hay lo que, partos lo donde que te sí se aburren. suma a esta, bien atónica con lo que está pasando últimamente con las políticas de género, es que se suma una superheroína, que es la mujer avispa. Ah, bueno. caramba. Es decir, que acá no solamente el hombre hormiga, sino también la mujer avispa. Con lo cual también hacen como ese tipo de parejas divertidas, esa pequeña guerra de géneros que en el cine siempre ha pagado muy bien. Así que es un excelente entretenimiento esta nueva versión ¿Y de aparecerá Ant-Man. alguna telaraña, alguna mujer telaraña que la hace caer a la hormiga y a la avispa o no? Eso no ¿O lo vamos no? a decir, hay que ir al cine a verla. Perfecto, Hay que ir al perfecto. cine. Entonces nos dejás la inquietud para verla. Totalmente, yo aconsejo que de esa manera se van a divertir, no solamente por la calidad de Paul Rudd como comediante y por esta nueva temática de superhéroes y películas de acción con humor, sino que también van a encontrar a una nueva superheroína como es la mujer avispa. Buenísimo, Buenísimo. entonces. La iremos a ver entonces. Fer. Totalmente. Dale. Para ir a verla, para justo lo que hablaba Fer antes, desintoxicarse un poco de la vida cotidiana y alienación, como era el libro. Hay que A ir al instalar cine una a ver sonrisa, esto. que también es Exacto, todo un tal ejercicio. cual. Hasta las 13:30 es con vos. Es con vos. Por el 99.5. Hora 13, 2 minutos. Y lo prometido es deuda, ¿no, Fer? Porque ya estamos con Zulema Cañas, museóloga y además presidente de la Asociación Civil Foro de Mataderos y profesora de Historia de la Cultura Argentina en la legislatura porteña. Un placer enorme, Zulema, que estés en comunicación directa con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Igualmente, un placer. Gracias. Te digo que para mí ya tengo palpitaciones. Una de las materias que yo soy abogada y una de las materias que más amé en mi vida fue historia, y se lo debo a un profesor que ahora falleció, que se llamaba Galileano, y que nos hizo ver la historia de una manera diferente, nos hizo comprender y aceptar el presente, entendiendo cuando los pueblos entendemos El nuestra pasado. historia. Exacto. ¿Qué momento ese 9 de julio? Contanos un poco, como si nosotros fuéramos niños de 5 años. Zulema. No, sobre todo lo más interesante de esa época es la vida cotidiana, ¿no? Cómo se vivía en esa época, porque había que vivir entre guerras de independencia. Ajá. Había que vivir después de haber pasado el 25 de mayo, hubo que empezar a construir una nación. Entonces eran muchas voces muy diferentes, todo lo que nosotros estudiamos, el triunvirato, ¿no es cierto?, los directores supremos, todo lo que va llevando hasta llegar la independencia, que no fue fácil convocar a esa gente, porque ya cuando nosotros llegamos a 1816, 1815, cuando se empieza a elaborar la idea de independencia, pensar que ya no todos los países de América habían conseguido la independencia, inclusive nuestros vecinos, gracias después a San Martín, que va a liberar a Chile y a Perú, pero sin embargo había mucha desorganización, porque si bien queríamos lograr una independencia, todavía no sabíamos qué forma de gobierno tener, porque imagínate que algunos seguían con el tema de la monarquía se había restaurado en Europa, había necesidad de decir, bueno, nos juntamos con la monarquía, hacemos aquí, ponemos aquí una persona monárquica que nos dirija, que era la idea de Belgrano. Sí, que quería poner un príncipe inca, un emperador inca, ¿no? También un emperador, primero fue la idea de ¿cómo se llama?, de traer a un monarca, pero después la idea del Inca, de
de las raíces, o sea, pero en realidad lo que se priorizó es declarar la independencia lo antes posible. Sí, porque además la independencia implicaba una identidad. Qué difícil. Claro, entonces lo importante que era declarar la independencia. Entonces, ¿qué hacen? Convocan a todos a las provincias que menos o más acaudilladas las provincias, mandan a sus representantes, las mejores personas de esa sociedad que mayoritariamente era española. Claro, porque el problema también es que fue un movimiento sociocultural, entonces eran los mejores en ese momento. ¿Qué se entendía por mejores? Eran personas de sociedad que participaban en estas cosas, ¿no es cierto? Participaban de la política, participaban de este movimiento, del movimiento cultural también, de los que accedían a los libros. No en esa época todos accedían a los libros. También participó la iglesia, ajá, porque ellos participaban en todo eso, traían sus noticias. Recordá que para llegar una noticia de un pueblo al otro tenía que ir el charqui. Claro, porque la información no era tan fluida como hoy. O sea que las noticias a veces llegaban tarde o llegaban distorsionadas. Claro, lo que tardaban en llegar desde un punto al otro a caballo. O imagínate, recién en esa época, posterior a esa época, van a haber las primeras diligencias y el servicio postal que se crea posteriormente gracias a Timoteo Gordillo. Pero imagínate el charque llegar esa noticia, llegar a un pueblo, llevar a otro charque, cambiar caballos, parar en una posta, claro. Y ¿entendés? Ese servicio con poca comida, con lo que pudiera llevar encima, y como medio el caballo fundamental para esto. Y llegaban las noticias de Europa, por supuesto, en barco no llegaba, mucho más atrasado y eso quizás nos benefició un poco, porque no llegar tantas noticias, quizás nosotros seguimos con la idea de la independencia, y bueno, se decidió el 9 de julio crear la independencia sin fijar todavía qué forma de gobierno íbamos a tener, pero sí declarar la independencia. Y ahí se enviaron a todos los representantes y fue una forma unánime, o sea, no se discutió qué forma íbamos a tener de gobierno, pero sí la idea de independencia era clara en todos, que fíjate que cuando se lee la independencia, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, se decide unánimemente, todos deciden la independencia. Me pareció, te hago una pregunta y te hago una pregunta personal. ¿Vos creés que el hecho de que no haya sido en Buenos Aires colaboró para que efectivamente pudiese declararse la independencia, la hegemonía de Buenos Aires? ¿Te parece que hoy sería una medida a aplicar, por ejemplo, el traslado de la capital? Podría ser trasladarse a la capital, pero el problema de que se hizo en Tucumán, porque era más importante el norte que Buenos Aires. Claro. En aquella época. Claro. Nosotros lo que teníamos era puerto, después se desarrollan, y mucho más en la época de Rosas. Pero nosotros, en la época colonial, era más importante el norte, porque el norte tenía más para ofrecer, el camino al Alto Perú, ¿entendés? Claro. Tenía oro, plata, cosas que Buenos Aires no podía ofrecer. ¿Nosotros claro. qué podíamos ofrecer? Sí, el puerto nada más tenía Buenos Aires. No, nosotros teníamos algo muy importante. ¿Sabes qué? El ganado cimarrón. Pensá que después de la segunda fundación de Buenos Aires queda un montón de ganado aquí y ese ganado se reproduce, ¿no? Primero los caballos, ¿no? Se reprodujeron mucho. Y después algunos, en la segunda fundación de Buenos Aires, traen los hermanos Goes de Asunción, pasando por la zona de Brasil, traen los primeros ganados. Y acá, ¿qué encuentran? Suelo propicio, la pampa húmeda. Claro. Y se reproducen extraordinariamente. Fíjate que se arma el cabildo, un sistema de vaquerías para dejar que algunas personas identificadas de la sociedad podían ir de vaquería, o sea, podían ir a agarrar esas vacas para el consumo, y después se empezó a comerciar el cuero. Por eso después va a surgir los saladeros en la época de Rosas, después del saladero que se vendían los cueros salado, el proceso de salado, ir con las carretas a buscar sal al norte, a San Luis. Zulema, te hago una pregunta. ¿Cómo harías hoy para seducir a un chico de escuela primaria o de secundaria
para el estudio de la historia, porque la realidad es que hoy muchas veces los chicos se complican con la historia y no comprenden mucho el conocimiento. ¿Cómo harías para seducirlos? ¿Qué hacen hoy para que un chico lo toma? Yo le contaría cómo vivía la gente, la vida cotidiana, cómo se hacía el pan, cómo era un vendedor, que había historias de amor muy importantes, como fue la de Elisa Brown, que murió por amor. O sea, Camila O'Gorman. Camila O'Gorman, también en la época de Rosa, pero ¿sabes qué? La gente quiere saber algo que los acerque a ellos. Claro. Que lo saque del bronce. Claro, no solo del bronce, sino que sí fueron personas que hicieron grandes cosas, pero también acercarlos a lo que, basta hacían todos los días. San Martín a caballo y como un superhéroe. Claro. Que lo hagan un poco más humano. Eran personas, pero quizá en otras épocas se glorifica. Son distintas etapas de la historia, distintas formas de contar la historia. Los chicos ahora quieren ver. Mostrarle lo que tenés, mostrarle lo que ves, llevarlo a un museo, mostrarle cómo se vestían, qué comían, cómo se hacían las cosas. El chico se acerca a nuestra historia. Porque hay cosas que les interesa a las damas, a las niñas, les interesa mucho el tema de la indumentaria. Sí, claro. Bueno, ¿sabes qué? Zule, yo a medida que mis hijas van estudiando, después las llevé al Museo Histórico Nacional y estuvimos viendo el tipo de vasijas que usaban, que era un mortero, cómo se vestían, y eso ayudó, porque ellas es como que reconocían y... No, pero vos imagínate. Fue muy fundamental que pudieran hacer ese tipo de práctica. Hoy en las escuelas, vos ves que son los actos del 9 de julio y la vistan con miriñaque. Claro, ya no se usa tanto. No se usaba en esa época. Ajá. No había miriñaque. Claro, no era la realidad cotidiana. Zulema, te queremos hacer escuchar un audio para que vos nos digas tu conclusión. Son unos pocos minutos y vos nos digas qué escuchás. Dale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que solucionar los problemas entre las provincias y declarar nuestra independencia ya mismo. ¡Vamos! ¡La culpa la tienen los porteños! No, señor. La culpa es de los provincianos. ¡De los porteños! ¡De los provincianos! ¡Porteños! ¡Provincianos! Es todo el tiempo así. Se la pasan peleando. ¡Silencio, silencio! ¡Vamos a comenzar! ¡De los porteños! ¡Provincianos! Señor presidente, antes de comenzar, he venido especialmente a decir algo. Sí, general Belgrano, por supuesto, adelante. ¡Declaren la independencia ya! Gracias, es todo. Bueno, quizás no haya que apresurarse. Carta del general don José de San Martín al Congreso. ¡Qué sorpresa! ¿Qué dirá San Martín sobre esta cuestión? Estimado Congreso de las Provincias Unidas, diputados, congresales, señores padres, docentes, alumnos. ¡Declaren la independencia ya! Entonces yo les pregunto, ¿quieren que las Provincias Unidas sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Sí. Queremos ser libres e independientes. Bien, levanten la mano los que quieren que seamos independientes. Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué maravilla! Zulema, contanos qué opinión te merece, qué nos podrías decir. Esa lucha de porteños y de provincianos va a surgir mucho en el tiempo, cada vez más, por el tema del puerto, no por el tema de la independencia. La independencia todos querían, tanto Belgrano, San Martín. Y cuando dicen estamos reunidos y reunidas, la mujer no participaba de esas cosas. Si conocemos un poco la historia de esa época, sabemos que la mujer estaba obligada a otro tipo de actividades. Bueno, por suerte entonces hemos mejorado. Entonces quizás una de las que se destacó en aquella época fue Mariquita Sánchez de Thompson. Y algunas otras que no estuvieron todo el tiempo acá, como Gorriti, que fue escritora, pero bueno, no participaban tanto la mujer, o sea, no la podemos ubicar tanto ahí, pero porque era otra sociedad. No, aparte no olvidemos que la mujer no votaba hasta el año 40 y tantos.
Sí, en la sociedad que era en esa época, ¿no es cierto? Porque una vez se puede decir muchas cosas, pero la época tiene sus costumbres, como las tenemos ahora, tienen otras costumbres. Quizá hoy somos mucho más liberales, pero en ese entonces regían un tipo de costumbres y estaba aceptada por la sociedad. Nos pareció importante escuchar el audio, porque de alguna manera nos confronta con aquello que fuimos y con lo que hoy evolucionamos. Sí, bueno, sí, confrontaciones siempre hay y siempre hubo. Digamos, escucharlo, eso eso es la idea en ese entonces, como yo te dije antes, no era discutir otra cosa que la independencia, y eso se hizo de común acuerdo. Después vinieron muchos los caudillos y la lucha por cada uno en su provincia, pero ya esas son otras historias. Seguro, de cada uno de los caudillos. Seguro. Bueno, entonces, con este emotivo y tus palabras y este mensaje, trataremos entonces de seguir, de valorar la independencia, de como argentinos recordar que tenemos una identidad y una historia. Yo te digo que fue un gran momento y el más importante de nuestra historia. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Zulema. Gracias a vos y a ustedes. Un gran cariño. Es con vos, para escucharte. Hora 13:21 minutos y seguimos hablando del 9 de julio, ¿no, Fer? No, además nos empezamos a preguntar qué era para nosotros o la importancia de este momento de independencia, porque la independencia también habla de libertades personales. Yo te diría que la independencia de ese 9 de julio de 1816 fue la sumatoria del pedido de independencia y de libertades individuales que confluyeron en un ser social. Entonces hablábamos de qué importante es la evolución de lo que fue ocurriendo y qué importante es para cada uno la independencia o los espacios de libertad. Vivi, para vos, ¿qué vos tomarías como tu espacio de libertad, tu momento 9 de julio? Y muchas actividades que realizo y que realmente las hago porque me dan ganas, porque me siento libre en poder elegirlas, en elegirlas a diario. Creo que también cuando uno tiene hijos le transmite ese valor de poder decir lo que uno piensa, lo que uno cree y luchar por eso, ¿no? Porque cuando uno está en un grupo, por lo general tiende a veces a pensar lo mismo que el grupo, o por pertenecer deja de lado sus individualidades. Entonces a mis hijas, justamente que están en la primaria, muchas veces les enseño eso. A que valoren su postura y que no se dejen avasallar por alguna líder del grupo, justamente por pertenecer a ese grupo. Sí, totalmente. ¿Vos qué es lo que vos creés que es tu momento Odol, tu momento 9 de julio? Son muchos. Yo particularmente, mi trabajo es un espacio de libertad, siempre lo ha sido, hace 30 años que tengo la bendición, la dicha de trabajar en medios, hace 16 que estoy aquí en esta casa donde soy muy feliz y bueno, practicar mi profesión éticamente, es decir, trabajar con ética, con valores, criar a mis hijos también con valores. El otro día una cosa así sencillita, estábamos viendo el partido de Argentina con Francia el sábado a la mañana y entonces Marito, mi hijo menor que tiene 7 años, se puso muy mal cuando bueno, ya vino la eliminación. Y le dije, bueno, pero es un partido de fútbol, hay que tomarlo con tranquilidad. ¿Por qué te pones? Porque soy argentino, papá. Argentino hasta la muerte, es decir, como ese decía... sentido, a los 7 años, tener ese sentido de pertenencia. Sí, ¿cómo lo sienten los niños? Totalmente, ¿no? cómo lo sienten los niños, es increíble. Bueno. Y te digo la verdad, se me caían las lágrimas. De la emoción. De la emoción por la forma en que lo dijo. Es que Marito, con el correr de los años, recuerde eso. Claro, seguramente. Que por lo general, cuando sucede así, te queda en la memoria. Totalmente. A mí, sin ir más lejos, me sucedió a los 14 años con el Mundial 90. Yo hasta el día de hoy lo sigo recordando. Mirá vos. Porque tiene que ver con lo sensorial. Claro. Seguramente. Claro, cómo se todo lo que se comparte, todo lo que se comparte. Sí, ver todas las banderas argentinas, las camisetas por todos lados, ese sentimiento. Y sí, lo seguís recordando. Y mi espacio de libertad, porque toda libertad conlleva una responsabilidad. No, sí, libertinaje no es lo mismo, No, es otra cosa, obviamente. Entonces, justamente el buen manejo de mi libertad personal es, en todo caso, respetar también los derechos de los demás, de mis compañeros, de la gente con la que me cruzo en la calle o que me comunico de alguna manera. A mí la libertad en lo personal, no sé, Rosana, vos qué te pasa, pero a mí en lo personal,
pasa por ser dueña de mi tiempo. Para mí el tiempo Además es una fundamental. variable. Sí, coincido 100% con vos. Es con que el eso, tiempo no se porque recicla. Totalmente. El eso tiempo es lo tiene más que ver valioso. con tu independencia. Absolutamente. En lo personal soy una persona muy independiente desde muy chica. Y a mí, por ejemplo, ir a vivir sola no me costó nada, chicos. Yo soy independiente desde que tenía prácticamente 15 años. Y no me... Y Te no da un veía aire, la hora, te da un aire el tema y de- no veía la hora de ser terminar dueña el de tus secundario y poder empezar a trabajar Libre ya también para manejar en todos mis el- tiempos yo sola. También libre en elegir una carrera, ¿no? Porque se conoce que hay muchas personas que eligen su carrera por un mandato paterno, materno. Claro, y eso uno tiene la sucede mucho. libertad de ¿Cómo elegir qué sufre- profesión cómo sufre seguir, la ¿no? persona con eso, Yo hacía ¿no? el paralelismo con el país justamente, porque fíjate que una de las cosas que nos contaba Zulema era que todos tenían esas ansias de libertad. El problema era que no se ponían de acuerdo en qué forma, porque algunos todavía seguían manteniendo el paternalismo español. Claro, monarquía, sea Exacto. republicano, democrático. Entonces Sí, hay sí, que sí. ser guapo y hay que ser valiente Los cambios realmente siempre, para permitirse los ser cambios libre. Claro. siempre duelen, ¿eh? Sí, sí, Ya claro. sea para mejor, ya sea para peor. El cambio duele. Bueno, la otra vez Salir. mis hijas me preguntaban justamente qué era la zona de confort. Claro, Eso es lo esa que zona duele, de salir de la zona de confort. Claro, comodidad. es decir, bueno, A ver, por tener ejemplo, algo paternalista tener también es casi quedarte en 30 esa años, zona. perdón, Fer, tener casi 30 años y seguir viviendo en la casa de mami y papi. Ah, sí, Claro. es Eso todo es una zona de resuelto, confort, tal todo cual. resuelto. Porque además no sos dueño de tus tiempos. Pero De nosotros hecho, también queremos sí, rendirle exactamente. un homenaje a nuestra patria. Por eso, ¿qué trajimos? Trajimos un poema precioso de Leopoldo Díaz, como para despedirnos, como para nosotros también estar presentes ese 9 de julio que es feriado, este lunes. Y para recordar los años en la primaria. Totalmente. También, es Un verdad. Así que vamos a empezar. Es mi turno. Dulce nombre que vibra y centellea. Es el nombre de la patria bendecido. Él mueve el corazón, late en la idea y arrulla con su mágico sonido. La patria es el lugar donde nacemos. La patria es el rincón donde morimos. La plegaria primaria que aprendemos, la caricia póster que recibimos. Patria es el suelo venerable y santo, que el hombre siempre embellecer procura. El habla maternal y el primer canto, el aire bienhechor, la luz más pura. La patria es fe, la patria es heroísmo, fe del mártir, emblema del soldado, lazo del porvenir que une al pasado como puente de luz sobre el abismo. Gracias. De esta manera vamos a ir despidiéndonos hasta el próximo jueves, porque el próximo lunes es el 9 de julio. Viva la patria a todos. Es verdad, después de leer esto como que me dio ganas de gritar viva la patria. Claro, y bueno, vamos a disfrutar el feriado justamente haciendo lo que más nos produce libertad, ¿no? Absolutamente. Y placer. Viva la patria. Chau, chau.